Buenas tardes, profesor. El día de hoy mi grupo y yo vamos a exponer sobre el sistema político peruano. Mi grupo está conformado por 3 integrantes, mi persona, Angeli Araceli López Pocomucha, mi compañera Nila Taipe de la Cruz y mi compañero Leonardo Quispelaya Ríos. Bueno, comenzando con la exposición, el sistema político peruano está conformado por la Constitución Política del año 1993. Según el artículo 43, este es el poder que el pueblo le otorga al Estado. Mediante eso nos conformamos como una república democrática. La política es la manera de organizarse, que es mediante la toma de decisiones. También se puede considerar un manual de reglas para gobernar. Esto se divide en tres poderes, que vendría a ser el ejecutivo, que se da mediante el gobierno, el legislativo, que se da mediante el Congreso, y el judicial, que se da mediante la justicia. Esta estructura es necesaria para eliminar el poder absoluto y protege los derechos humanos. A continuación, les hablaré del poder de control mutuo. Este se da mediante el poder ejecutivo, el poder legislativo. El control mutuo se tiene que dar sí o sí porque es lo que se encarga de proteger la democracia. El poder ejecutivo está conformado por el presidente, que se da mediante una elección democrática. Tiene el lapso de 5 años a gobernar, con la opción a una destitución mediante el Congreso, según el artículo 113, con la opción a una vacancia presidencial. También una de sus funciones es administrar el país, hacer cumplir leyes del Congreso. Y bueno, siguiendo con la exposición, vamos a hablar del poder legislativo, que vendría a hablar del Congreso unicameral, que está conformado por 130 miembros, que vendrían a ser los congresistas. Una de sus funciones es crear leyes, fiscalizar, que se encarga de supervisar, interpelar, que es el poder a sancionar, o también pedir la justificación de actos no correspondidos. Ahora vamos a hablar de manera general del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. El Poder Judicial es el responsable de aplicar las leyes y la justicia. Y el Tribunal Constitucional está encargado del Congreso, ya que aprueba las leyes injustas que pueden dar o puede declarar inválidas también ciertas leyes, ¿no? Protege la Constitución mediante la Ley 28.301. Y el Poder Judicial también tiene la función de regular mediante las leyes del Código Procesal Penal. Tenemos el Decreto Legislativo 957, que otorga juicios justos y a respeto a los derechos humanos. A continuación, mi compañera. A continuación, yo les voy a hablar sobre la crisis política en el Perú. En las últimas décadas, el Perú ha experimentado una serie de crisis políticas recurrentes, caracterizada por la inestabilidad de sus gobiernos y los conflictos entre el poder ejecutivo y legislativo, y las crecientes pérdidas entre la confianza de la ciudadanía y las instituciones del Estado. Una de las manifestaciones más evidentes de esta crisis es la inestabilidad institucional. Desde el año 2000, varios presidentes han tenido que abandonar el cargo antes de complementar su mando, ya sea por vacancias presidenciales o renuncias o destituciones, impulsadas por el Congreso. Esta situación ha generado un clima de incertidumbre política y el debilitamiento de la gobernabilidad. La corrupción en el Perú. La corrupción es un problema estructural que afecta a todos los niveles del Estado peruano y involucra a políticos, empresarios y funcionarios públicos. Entre los casos más emblemáticos se encuentra la investigación internacional reconocida como Lava Jato. Se releva un esquema de soborno por parte de la constructora brasileña de Odebrecht para obtener contratos de obra pública, diversas reformas, y se han creado comisiones investigadoras para combatir la corrupción, lo que evidencia la necesidad de refuerzos más contundentes y sostenidos en el tiempo. A continuación, mi compañero. ¿Qué es la participación ciudadana? La participación ciudadana es el conjunto de acciones y mecanismos mediante los cuales los ciudadanos intervienen en las decisiones políticas, sociales y económicas que afectan a su comunidad y país. Esto incluye votar, expresarse en debates, organizarse en grupos, presentar propuestas y fiscalizar a los gobernantes. La importancia del voto responsable. El voto es una herramienta fundamental para la democracia. Un voto responsable implica informarse sobre los candidatos, sus propuestas y antecedentes, para elegir a quienes realmente representan los intereses del pueblo y trabajen por el bienestar común. Votar sin información puede llevar a elecciones de malos gobernantes y perturbar problemas con la corrupción.
El papel de los jóvenes en el cambio político. Los jóvenes tienen un rol clave en la transformación política del Perú. Son quienes pueden impulsar nuevas ideas, cuestionar sistemas obsoletos y participar activamente en movimientos sociales. Su energía y compromiso son vitales para exigir transparencia y justicia y mejores oportunidades. Movimientos sociales y protestas recientes. En los últimos años, el Perú ha vivido varias protestas y movimientos sociales como las marchas contra la corrupción y por la defensa de la democracia. Estas movilizaciones reflejan el descontento ciudadano frente a la corrupción, la injusticia y la falta de transparencia en el gobierno y muestra la fuerza de la sociedad civil para demandar cambios. Posibles soluciones para la educación cívica, reformación política y lucha contra la impunidad. En educación cívica, promover el conocimiento sobre derechos, deberes y mecanismos de participación, reformas políticas, mejorar la transparencia, la rendición de cuentas y el sistema electoral. Lucha contra la inmunidad, fortalecer instituciones para que los responsables de corrupción y delitos políticos sean sancionados. Muchas gracias. Hasta luego, profesor.